anticipado. Quiero decir que ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, como médico general. Hizo su especialidad de medicina interna en el Hospital de las Fuerzas Armadas, incluyendo la especialidad en gastroenterología avalada por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFE. El tema que hoy atañe es las gastroparesias y causas y manejos. Buenas noches y adelante, doctora. Muy bien. Ok, muy buenas noches. Para mí es un enorme placer estar con ustedes en este día, compartiendo un poquito de mis conocimientos y de algunos avances que hay en esta patología. Como ya me presentaron, mi nombre es Kenia Félix, a sus órdenes siempre en lo que le pueda servir. Y en el día de hoy estaré hablando sobre lo que es la gastroparesia, de sus causas y el manejo que se le da a la misma. Quise iniciar poniendo estas imágenes que tienen un poquito de movimiento aquí al inicio para de antemano explicarles lo que ocurre en esta patología. Cuando el bolo alimenticio es ingerido, debe transcurrir todo este trayecto que se ve aquí, miren, creo que ustedes pueden verlo bien, y debe llegar hasta el ano, y así se realiza el proceso de la digestión. Pero en la gastroparesia ocurre que el bolo alimenticio llega al estómago y se estanca, o dura demasiado tiempo para retirarse o salir hasta el intestino delgado. Entonces, definiendo la gastroparesia, es un trastorno caracterizado por el retardo del vaciamiento gástrico de los alimentos sólidos en ausencia de obstrucción mecánica del estómago. O sea, si no hay nada obstruyendo, pero los alimentos llegan y no tienen la capacidad de salir normalmente y lo hacen de una manera muy lenta y eso va a traer consigo muchos síntomas molestos. Si nos vamos a la etimología de la palabra, tenemos que es una palabra compuesta, una palabra griega, ¿verdad? En griego, compuesta por gastros, que significa estómago, y paresis, que quiere decir debilitamiento, que es básicamente lo que ocurre en esta enfermedad. Hablando un poquito brevemente de la historia, el término se acuñó aproximadamente en el siglo XIX, pero desde el origen de la humanidad se sabe sobre los síntomas que producen la gastroparesia. Hipócrates en su época también lo utilizó y le llamaban a la gastroparesia mala digestión o estómago paralizado. Tenemos varios tipos de gastroparesia. Tenemos gastroparesia idiopática, que se desconoce su origen. También tenemos una muy frecuente, que es la gastroparesia diabética, producida por esta enfermedad, por la diabetes. Está también la iatrogénica, cuando se comete algún error en una cirugía. Por ejemplo, está también la postquirúrgica y la postviral. Entrando en lo que es la clasificación de la enfermedad, tenemos que existen 3 tipos de gastroparesia atendiendo a lo que es la retención del contenido gástrico, o sea, de lo que llega al estómago. Tenemos una gastroparesia leve, una moderada y una gastroparesia grave. La gastroparesia leve es aquella en donde existe una retención gástrica del 10 al 15% de lo que llegó al estómago a las 4 horas, de evaluar eso. Más adelante yo le voy a decir cómo se evalúa. Entonces tenemos la gastroparesia moderada, que es cuando existe una retención gástrica del 15 al 35% en esas 4 horas. Gastroenterología en el 2017 estimó que la incidencia de gastroparesia era alta y estimó también que eran aproximadamente 2.4 pacientes por 100,000 personas.
y 9 eso era para los hombres, y 9.8 para las mujeres, lo que indica que el factor femenino, que el sexo femenino es un factor de riesgo para padecer la patología. En cuanto a la epidemiología, tenemos que también que el 1.8% de la población general padece la enfermedad, según estudios que se realizaron por la Asociación Americana de Gastroenterología, y el 0.2% es solamente lo que se diagnostica, o sea que es una enfermedad subdiagnosticada. Y esto se puede deber o se relaciona con la falta de conciencia de la enfermedad. O sea, cuando usted desconoce algo, es muy difícil identificarlo, y también puede ser por la superposición que existe con los síntomas en la dispepsia funcional, que es otra enfermedad gastrointestinal que tiene síntomas muy similares con la gastroparesia. Entonces, a veces se confunde y por eso es que se subdiagnostica, pero es una enfermedad más frecuente de lo que se estima. Existen múltiples factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Entre ellos tenemos, les puse aquí los principales, aunque existen muchos. Está la diabetes mellitus, por lo que ocurre en la enfermedad con el tiempo, que es la neuropatía. Esto va a ocasionar que se produzca una gastroparesia con mucha frecuencia. Se puede decir que aproximadamente un tercio de los pacientes que presentan diabetes mellitus también van a presentar en alguna etapa de su enfermedad o de su vida, van a presentar lo que es la gastroparesia. Otro factor muy frecuente es la obesidad, también el sexo femenino, como le dije anteriormente, pacientes con gastrectomía, pacientes que tienen enfermedades sistémicas como por ejemplo la esclerosis, también enfermedades propiamente del estómago como una úlcera o un carcinoma gástrico, una enfermedad de Menetrier o una enfermedad que afecte la musculatura de lo que es el estómago. También algunos trastornos sistémicos miopáticos que ya más adelante veremos. Aquí le traje una imagen que puede descifrar el porcentaje en que se presentan estos factores de riesgo. Por ejemplo, miren un 29% que son causas diabéticas. Esto es una imagen antigua del año 1998, pero tengo para decirle que no ha cambiado mucho al 2018, según lo que publica la Asociación Americana de Gastroenterología y la Organización Mundial de la Salud, ya que la principal causa de gastroparesia es primero la idiopática, que la diferencia sería un 1%, y en segundo lugar la diabetes. Como pueden ver aquí, todo continúa casi igual. Entonces tenemos la fisiopatología. Yo siempre digo que para conocer una enfermedad, lo más importante, una de las partes más importantes es conocer su fisiopatología, porque la fisiopatología nos va a permitir a nosotros identificar sus probables causas, nos puede guiar cómo hacer el diagnóstico, pero es preciso conocer qué es lo que ocurre a fondo para entonces usted poder tratar la enfermedad, poder tratar el paciente adecuadamente. Entonces, para hablar de fisiología, brevemente le voy a hacer un recuento, a recordarle sobre el estómago, un poquitito de anatomía y algo de su inervación. Como ven aquí, este órgano es el estómago. Miren que tiene forma de J. Comienza desde aquí, entonces tiene una forma de J, y es que se van a albergar los alimentos cuando lleguen desde el esófago, desde la cavidad de la boca, atraviesen el esófago, entonces van a llegar aquí al estómago. El estómago tiene una capacidad de asimilar alrededor de 1.5 litros en su interior, que es bastante, por lo tanto debe tener una adecuada movilidad para poder triturar, ayudar a triturar lo que llegue al estómago, que regularmente van a ser tanto líquidos como sólidos. Entonces tenemos, miren aquí una imagen más clara, más bonita, donde pueden ver esto. Tenemos también que el estómago tiene diferentes tipos de capas, pero la capa en el día de hoy que me compete que recuerden, que quisiera que recuerden para entender, es la capa muscular, que ahí es donde se van a albergar unas células que se denominan células de Cajal, que son las células
encargadas o las células principales que ayudan con la motilidad de este órgano. Entonces, miren aquí donde está la capa muscular. Ahí es que se encuentran las células que le mencioné, recuerden eso. Entonces, la inervación del estómago, algo muy importante, está inervado por lo que es el 10º nervio craneal, que es el vago. Tiene un nombre muy peculiar ese nervio, y es que realiza muchas funciones, un poco contradictorio, ¿verdad? Pero realiza muchas funciones e inerva muchos órganos, tiene muchas ramas, y es el encargado de inervar lo que son las paredes del estómago. Entonces, un poquito hablando de lo que es la actividad motora del estómago, el estómago tiene diferentes funciones. Una es almacenar lo que llegue desde la cavidad de la boca o el alimento, para entonces triturarlo, mezclarlo y hacer que se convierta ese contenido en partículas pequeñas que puedan medir de 1 a 0.3 milímetros, ¿verdad? Para que entonces esas partículas, miren cómo se las señala aquí, puedan tener el tamaño adecuado para poder pasar por este orificio que es el píloro, y de ahí irse a todo lo que es el intestino delgado y que se continúe el proceso de la digestión. Otra función que tiene es de vaciamiento, aparte de trituración, como ya le dije. Entonces, después que se tritura todo acá en el estómago, que también inicia con el jugo gástrico, ocurre una parte de la digestión también. Entonces, todo eso debe irse acá de manera normal, debe irse a lo que es ya la primera porción del duodeno, que es la parte que le continúa. En la gastroparesia ocurre el mismo proceso, pero ocurre de una manera muy lenta. Entonces, cuando todo ese contenido alimentario se queda ahí, esto va a traer muchas consecuencias y también va a traer muchos síntomas, que son los que molestan al paciente y son los que caracterizan la enfermedad. Tenemos algunas fases de la secreción gástrica, y es importante recordar esto, que es las fases cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. El nervio vago es encargado de llevar estímulos al estómago para que se produzca la secreción de jugo gástrico y para que se produzca también la contractilidad. Por ende, si el nervio vago se encuentra afectado, todo lo que debe ocurrir normalmente en el estómago que tenga que ver con sensibilidad, con motilidad, con movimiento, se va a ver afectado. ¿Verdad? El nervio vago lleva señales a las células marcapasos del estómago, que son las células de Cajal, para que este órgano, a través de esas células, inicie lo que es un proceso contráctil. Miren donde le dejé una imagen ahí de una célula de Cajal, que es muy importante. Se dice que es el marcapaso, las células marcapasos del estómago. Así como en el corazón hay células marcapasos, también en el estómago, y se llaman células de Cajal. Muy importante. En esta imagen yo le voy a explicar brevemente todo lo que le mencioné sobre la fisiopatología, para que ya definitivamente pues puedan entender bien la enfermedad. Entonces, el nervio vago se va a originar en el bulbo raquídeo. Entonces, miren el trayecto que tiene. Tiene todo ese trayecto, va a dar diferentes ramas, diferentes órganos, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en las ramas que da, que van a inervar el estómago. Y van a traer estímulos desde el cerebro hasta el estómago. Por ejemplo, la fase cefálica, que es la primera fase, ¿verdad? De todo este proceso, se va a iniciar desde antes de usted ingerir alimentos. Cuando usted huele un alimento, cuando usted lo ve, el alimento, o cuando usted piensa en un alimento que le guste, inmediatamente se estimula este centro aquí vagal, y el vago viene como un mensajero efectivo y baja al estómago y trae ese estímulo hasta acá y le dice al estómago: óyeme, yo necesito que tú produzcas jugo gástrico. Cuando ya pasa todo esto y usted ingiere el alimento, entonces el alimento llega al estómago, pues vuelve otra vez ese estímulo, es llevado desde las paredes del estómago, es llevado otra vez al mismo centro, y de allá para acá, por así decirlo, entonces viene
otro estímulo del vago, diciéndole al estómago, usted debe contraerse porque llegaron elementos donde usted debe ayudar a triturarlos para que continúe el proceso de la digestión. Si ese nervio se encuentra afectado, está de más decir que todas estas funciones se van a ver enlentecidas o abolidas. Por eso, una de las causas más frecuentes es la diabetes, porque sabemos bien que en la diabetes ocurre lo que es la neuropatía diabética, donde hay afección de lo que es la vaina de mielina de los nervios, entonces se afecta la vaina de mielina del vago y los impulsos y los estímulos no pueden viajar adecuadamente y entonces falla el proceso. Y los alimentos se quedan ahí mucho tiempo, entonces eso trae muchos síntomas y es entonces lo que se conoce como gastroparesia diabética. En resumen, ocurre una disfunción neuromuscular del estómago, una falta de disminución de la contractilidad, una disfunción de la inervación aferente, o sea, la que va del estómago otra vez al centro, en el cerebro, una disfunción de neuronas nitrérgicas y una disfunción de lo que son las células de Cajal. Aquí ya le tengo, después de hablar extendidamente de la fisiopatología, entonces le tengo las causas principales que van a dar origen a la enfermedad. Básicamente todo esto se puede resumir en este cuadrito que le hice. Una afección del patrón contráctil del estómago y una afección de las células marcapasos que pueden contraerse por sí solas, como su nombre lo dice, células marcapasos, pero no es una contracción tan efectiva como la que se realizaría con ambos estímulos, o sea, con el estímulo del vago. Si ese está afectado, entonces la contracción sería muy débil y retardaría lo que es el vaciamiento gástrico. Entonces, entre las causas tenemos las causas idiopáticas, como le mencioné al principio de la presentación, tenemos la diabetes, causas iatrogénicas, postquirúrgicas, medicamentosas, enfermedades sistémicas, y se las voy a detallar a continuación. Miren, las causas idiopáticas constituyen alrededor del 30% de las causas de gastroparesia. No se conoce, muchos pacientes se estudian, se les realiza todo lo que se le tiene que realizar y no se determina cuál es la causa de que tenga estos síntomas. Al final, lo que se hace es que se les realiza muchas veces un diagnóstico de dispepsia funcional que tiene los mismos síntomas característicos de la gastroparesia. Entonces, se queda como subdiagnosticada la enfermedad, pero es que esa causa es idiopática y todavía no se sabe el por qué. Y existe ese porcentaje. Pero tenemos también alrededor de un 25% de las causas de gastroparesia que lo constituye esta enfermedad tan frecuente que es la diabetes, que es un trastorno metabólico donde existe una alteración en lo que son los niveles de glicemia en sangre. Todos sabemos que los altos niveles de glicemia o de azúcar, como dicen la gente, pueden producir muchísimo daño a nivel de las células. Cuando un paciente dura mucho tiempo con esos niveles de glicemia elevados, eso va a dañar mucho todo el cuerpo, pero en lo que nos interesa en el día de hoy es el nervio, ¿verdad? Va a dañar los nervios. Entonces, como ya le expliqué la fisiopatología, si se daña el nervio que va a inervar el estómago, o parte del sistema gastrointestinal, entonces la digestión se va a enlentecer y no va a ser adecuada. Esto que ustedes ven aquí es el esófago y cuando ven bajando el bolo, eso es la contracción normal que debe tener ese órgano para que el bolo alimenticio, o sea, eso es alimento que usted tragó, eso es con peristalsis que ocurre en el esófago también. Pero si existe una neuropatía diabética y hay alteración de los nervios, ¿verdad? Entonces ese patrón no va a ser así. Ese patrón se va a ver alterado y el paciente entonces va a presentar disfagia o va a presentar muchísimos síntomas. Entonces, existe por eso lo que es la gastroparesia diabética, una afección muy frecuente que se da en muchos de los pacientes diabéticos.
diríamos que se da de igual manera, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, y los síntomas principales son náuseas, vómitos, distensión, plenitud postprandial, esto es después de comer. El paciente se siente lleno por mucho tiempo, muy lleno, siente saciedad precoz, incluso con haber comido muy poco se siente saciado. También anorexia y puede presentar dolor abdominal. Entonces también debemos tener en cuenta que, como le dije ya con anterioridad, puede haber, aparte de la gastroparesia, puede haber compromiso esofágico, entonces poder confundir la enfermedad con cualquier otra, y para eso se han de realizar estudios que nos lleven a un diagnóstico correcto, pero es importante siempre pensar en un paciente diabético que presenta síntomas gastrointestinales en una gastroparesia diabética, enviarle al endocrinólogo, tratar de normalizar sus niveles de glucemia y tratar de cambiar su estilo de vida para entonces poder atacar la base de la enfermedad. Están también las causas iatrogénicas. Aquí tenemos las quirúrgicas y las farmacológicas. Por ejemplo, cuando se realiza una cirugía que se lesiona la capa muscular del estómago o se lesiona la inervación del órgano. Algunas de estas cirugías son el bypass gástrico, también el balón intragástrico, la banda gástrica ajustable, la aplicatura gástrica, que son procedimientos que cada vez se realizan con más frecuencia. Y las otras causas son las farmacológicas. Cuando cometemos iatrogenias a través de los fármacos, por ejemplo, le damos un fármaco a un paciente que tiene un efecto secundario y se lo damos por un periodo largo de tiempo, aún pudiendo utilizar otro fármaco, y entonces el efecto secundario se produce en el paciente. Entonces, algunos de estos fármacos, para que lo tengamos pendientes, son los analgésicos opioides. Está también uno muy frecuente, que es la progesterona. En mujeres embarazadas se da con mucha frecuencia. Están también la L-Dopa en pacientes que tienen Parkinson. Entonces el paciente va a presentar mucha disconformidad gástrica. Está también la fibra. Quiero hacer un paréntesis con la fibra, y es que muchas personas utilizan deliberadamente la fibra, y la fibra también tiene efectos secundarios, aún la natural, y también no saben la forma de utilizarla. Cuando un paciente con gastroparesia utiliza fibra, puede presentar como complicación lo que es una impactación, porque si usted se ingiere la fibra y no ingiere una cantidad adecuada de agua, por ejemplo, de 16 a 20 mililitros junto con la fibra, y hay un enlentecimiento gástrico, esto podría compactarse y traer consecuencias, quedarse compactado, no por 4 horas, sino por mucho tiempo, e incluso producir una obstrucción de lo que es la salida gástrica. Entonces también está el glucagón, la calcitonina y otras sustancias, como por ejemplo el alcohol y el tabaco. También hay causas producidas por cirugías, como por ejemplo la manga gástrica, que ya la mencioné, o cuando se realizan, por ejemplo, extirpación de lo que es la inervación del estómago por alguna enfermedad que el paciente presente, por ejemplo, una úlcera que esté perforada o cualquier otra patología que haya que extirpar esa inervación, pues entonces, como efecto secundario, como no va a haber una buena inervación en ese órgano, pues se va a producir entonces la gastroparesia. Están también algunos virus, o sea, ustedes saben que después que le da un virus a una persona, existe lo que es una debilidad muy frecuente del sistema inmunitario, y el estómago no es la excepción. Por eso, luego de algunos virus, se podría presentar también una gastroparesia. Entre esos virus, los principales tenemos el virus de Epstein-Barr, el herpes virus, el citomegalovirus y el norovirus. Ahí les menciono otros medicamentos también. Y también algunas enfermedades sistémicas. Muchas enfermedades sistémicas, muchísimas, podrían producir lo que es gastroparesia, pero las más frecuentes fueron las que les quise traer en el día de hoy.
Entre ellas tenemos la esclerodermia, tenemos el Parkinson, la diabetes, el hipotiroidismo. Tenemos también algunas enfermedades del sistema gastrointestinal, por ejemplo, un cáncer o una úlcera, trastornos neopáticos, amiloidosis, un sinnúmero de enfermedades, pero esas son las más frecuentes. Entre las enfermedades gástricas, las que más pueden producir una gastroparesia están la enfermedad de Menetrier, están los carcinomas gástricos, que obviamente va a haber una afectación de todo lo que es la sensibilidad, la distensión y la contractilidad del órgano, las úlceras, ya sea por Helicobacter o por cualquier otra, por Helicobacter pylori, ¿verdad? O por cualquier otra causa. Y también la enfermedad intestinal inflamatoria. Es muy frecuente pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria, que presenten esta patología. Les traje aquí algunas complicaciones que pueden presentar los pacientes cuando tienen gastroparesia, que son, entre ellas tenemos los besoares. Los besoares son cuerpos extraños a nivel del tracto gastrointestinal. Todo esto que ustedes ven en la foto es alimento, pero es alimento compactado, que el estómago no pudo moverse, no pudo triturarlos y los alimentos se compactaron sencillamente y obstruyeron esa salida que ustedes ven ahí que se llama píloro, ¿verdad? Hubo una obstrucción, los alimentos se quedaron ahí y el paciente simplemente se obstruyó, mucho dolor y hubo que realizarle cirugía para que ustedes vean que las complicaciones pueden llegar a ser graves. Obstrucciones, deshidratación, una complicación muy frecuente es la hipoglicemia, porque por ejemplo un paciente que comió a las 7, la última vez que ingirió alimento fue a las 7 de la noche, amanece, un ayuno prolongado, come a las 11 de la mañana y todavía no se ha realizado la digestión de lo que comió a las 4 de la tarde. Entonces, obviamente, el paciente puede tener una hipoglicemia y es secundaria a esa gastroparesia. También puede ocurrir desnutrición debido a que el paciente siente una plenitud postprandial, o sea, come y de cualquier cosita que coma, pues ya se siente saciado. Se salió el audio. Ok. Doctora. El paciente puede presentar muchos síntomas, les traje los principales en esta presentación. El paciente va a sentir mucho dolor a nivel del epigastrio, en el centro del abdomen, mucho dolor va a presentar. El paciente también va a presentar pirosis, que lo describe como una sensación de quemazón, por eso le traje esta imagen. Siente que el centro del estómago le arde, le quema, le pica. Es como el paciente lo refiere. Siente mucha pirosis. Siente también en ocasiones dolor retroesternal. Se queja mucho de que el dolor que tiene en el estómago le llega hasta la espalda, o sea que es un dolor que va desde el estómago a la espalda. El paciente también puede presentar mareos y sentirse aturdido. Y como ya le dije, la hipoglicemia, síntomas de hipoglicemia. El paciente también puede sentir una incomodidad que no sabe cómo describir. Es muy frecuente que el paciente llegue y usted le pregunte por qué llega a la consulta. Entonces el paciente dice, yo realmente no sé qué decir lo que siento porque no tengo dolor, no tengo náusea, no tengo vómito, pero tengo como un disconfort que no me deja tranquilo. Ese síntoma es también muy característico. Entonces, para realizar el diagnóstico de esta patología es muy importante la anamnesis porque el 80% del diagnóstico de casi todas las enfermedades se realiza con una buena historia clínica. Preguntarle al paciente sobre sus síntomas, pedirle que le especifique bien lo que siente. Si el paciente le dice que siente plenitud, explíqueme a qué hora, explíqueme en qué momento, explíqueme si usted se siente así después que come, cuando tiene mucho tiempo que no ingiere alimentos. O sea, indagar bien el paciente y
con esa indagación y esa historia clínica que usted haga, estoy segura que usted va a realizar el diagnóstico en un 70%. Con los síntomas y con las enfermedades que el paciente le diga que tiene y todo, usted puede realizar una parte del diagnóstico y se va a apoyar en otros estudios. Por ejemplo, en pruebas de vaciamiento gástrico para medir en qué tiempo se realiza ese vaciamiento. Puede realizar el paciente una endoscopía digestiva alta para llegar al diagnóstico, y esto es buscando si existe alguna causa de esos síntomas que tiene el paciente. Eso es como de descarte, para usted decir, bueno, hay una úlcera, hay un tumor, o para decir, no hay úlceras, no hay tumor, debo seguir buscando. Debe realizarle siempre una endoscopía digestiva alta al paciente. También se le puede realizar una gamografía con alimentos sólidos. Esta tiene la ventaja de ser un estudio poco invasivo. Está también la prueba de aire salado con isótopos estables, que es como una prueba de aliento más o menos. Están las cápsulas motoras inalámbricas, que consisten en una cápsula que se le da a tragar al paciente, y entonces ella va a medir la velocidad con la que llega hasta el final del tracto digestivo para ver en qué tiempo más o menos el paciente puede digerir. Y está también la manometría. Es también poco invasivo, es un examen básicamente para medir que también está funcionando el esófago, para saber y descartar si existe alguna disfunción a nivel de este órgano antes de llegar al estómago. Está también el test de hidrógeno. El test de hidrógeno consiste en darle al paciente carbono 3 específicamente, que se encuentra en una sustancia que se denomina espirulina. Eso se le da al paciente se le puede dar en una cápsula, una bebida, y se le da después del paciente haber tenido un ayuno prolongado. Luego de darle alimentos, se le da pues esto para entonces, cuando esto esté a nivel intestinal, pues se va a descomponer esos enlaces de carbono, y cuando el paciente exhale, entonces con el test se va a identificar que ese carbono está presente, y entonces se va a determinar el tiempo aproximado que duró la digestión. Entonces con eso usted va a saber más o menos. Y el EndoFlit es una prueba de impedancia para medir también parte de esa deglución. Existen algunos avances en cuanto al diagnóstico de la gastroparesia. Algunos estudios recientes sugirieron que una técnica nueva es la biopsia muscular, para determinar algunos factores que se pueden encontrar en este tejido muscular que identifiquen que identifiquen o que se puede evaluar el estado anatomopatológico del sistema nervioso entérico, para saber si existe alguna disfunción y esa puede ser la causa. En cuanto al diagnóstico diferencial, siempre se debe hacer el diagnóstico diferencial con dispepsia funcional. Se puede hacer con cualquier otra patología gástrica que puede producir los mismos síntomas que ya mencioné, pero básicamente con la dispepsia funcional. Otros problemas que se deben diferenciar de la gastroparesia son el síndrome de rumiación, cuando el paciente tiene regurgitación y el contenido que ya había descendido vuelve otra vez hacia arriba. El síndrome de hiperemesis por cannabinoides, o también hiperemesis por cualquier otra causa. El síndrome de vómitos cíclicos y el síndrome de náuseas y vómitos crónicos. Pacientes que tienen vómitos crónicos, ya sea por quimioterapia, porque tienen un carcinoma y están utilizando medicamentos que le producen vómitos, náuseas. Siempre se debe hacer el diagnóstico diferencial con esas patologías. En cuanto a la prevención, hay pocas medidas preventivas, pero una medida muy importante sería la normalización de la hiperglucemia, que es uno de los factores que más daña lo que son los nervios, que es la base de la fisiopatología
de la gastroparesia. Está también la racionalización de medicamentos, por ejemplo, tener en cuenta qué medicamentos que produzcan gastroparesia estamos dándole a nuestro paciente por periodos largos de tiempo, si se pueden cambiar, para entonces evitar que ocurra esta enfermedad. Y al momento que exista alguna cirugía o un procedimiento endoscópico, evitar iatrogenias. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la gastroparesia comprende básicamente 3 partes, que son corregir las deficiencias de líquidos, electrolitos y nutrientes, identificar y tratar la causa del retardo del vaciamiento gástrico y eliminar los síntomas que están produciéndose. Aquí les puse parte del tratamiento, básicamente lo que es la alimentación. En los 3 tipos de gastroparesia, por ejemplo, en la leve, el paciente debe comer frecuentemente y porciones bien reducidas, o sea, debe comer poquito, pero debe comer frecuente, o sea, debe comer 5 o 6 veces al día. No debe comer 2 o 3 veces, porque entonces entraría en desnutrición, y también debe tener una dieta balanceada, saber, o sea, qué come, que ingiera todos los nutrientes que necesita. Entonces, en la gastroparesia moderada, las comidas también deben ser frecuentes y deben ser bajas en grasas y fibras. Recuerden que las grasas son nutrientes, ¿verdad? Que son difícilmente digeribles. Entonces, cuando usted tiene esta patología y usted ingiere grasas, si su proceso de digestión está lento, pues se va a enlentecer muchísimo más. Así que los pacientes que presenten esta enfermedad deben disminuir lo que es la ingesta de grasa. También en la gastroparesia grave, pues la alimentación deben ser comidas licuadas regularmente, porque ya es un paciente que no digiere. Entonces, bueno, darle los alimentos, los vegetales, prácticamente casi todo lo que el paciente se vaya a comer debe ser licuado o en papilla. En cuanto al apoyo nutricional, en la gastroparesia leve no se necesita apoyo nutricional, pero en la moderada los líquidos deben contener caloría, y en la grave los líquidos deben tener siempre caloría y puede necesitar alimentación por sonda endoscópica el paciente, porque con mucha frecuencia entran en desnutrición, porque son pacientes que se sienten saciados por el mismo síntoma que presenta la enfermedad, comen poco, entonces necesitan a veces nutrición, y hay que realizarle un procedimiento que se denomina gastrotomía endoscópica percutánea, que consiste en introducir una sonda a nivel por la pared anterior del abdomen hasta el estómago. Esto con el objetivo de alimentar el paciente desde aquí con una jeringa, introducirle lo que se va a comer directamente para que los alimentos pues no pasen, no tengan un proceso tan largo. A veces esto puede llegar hasta después del píloro, para facilitar pues la salida de ese contenido. Y esto se le debe realizar a pacientes con gastroparesia grave. También algunos fármacos les traje que se utilizan dependiendo del tipo de gastroparesia. Los fármacos de elección, los que más se utilizan son los procinéticos, que son fármacos destinados a movilizar, ¿verdad? O a ayudar a la peristalsis para que el bolo alimenticio se pueda mover, triturarse con el jugo gástrico y tener una mejor digestión. Entre esos fármacos están la metoclopramida, está también la prometacina, y un fármaco que funciona muy bien, es uno de los más utilizados, es ya en gastroparesia grave o en gastroparesia moderada, más en la grave, es el ondansetron. El ondansetron se usa a dosis de 8 miligramos 3 veces al día regularmente. Las dosis van a depender de los síntomas y del tipo de paciente, pero se utiliza y se toma vía oral, aunque el paciente, si el paciente no lo tolera, se puede utilizar endovenoso.
y ayuda mucho con lo que son los síntomas, específicamente con con las náuseas, y también ayuda con la contractilidad y con los vómitos. Entonces, otra cosa que se utiliza es la intervención pilórica. Es un sistema bien innovador que se comenzó a utilizar en España. Consiste en la creación de un túnel en el interior de la pared del estómago a través de un espacio para llegar al músculo pilórico. Una vez allí se aplica la sección completa de este músculo mediante bisturí endoscópico y posteriormente se cierra. Entonces este procedimiento se encuentra enmarcado y se conoce como la endoscopía de tercer espacio porque se realiza a nivel endoscópico, y esto de verdad ayuda mucho con la enfermedad. Aquí le traigo también los fármacos que se utilizan, como por ejemplo la eritromicina, que aunque es un antibiótico por su mecanismo de acción, también se puede utilizar como procinético. Está también la domperidona, utilizado muy frecuentemente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Está el tegacerot y los agonistas beta-adrenérgicos también. Se utiliza también la toxina botulínica ya cuando hay casos extremos o cuando, por ejemplo, hay alteraciones aquí a nivel de la salida gástrica. La desventaja de la toxina botulínica es que no dura mucho tiempo, dura aproximadamente de 6 a 10 meses, y entonces al paciente hay que estar haciéndole procedimientos constantes y es un poco molesto, y también es un poco costoso para el tiempo que dura para el efecto, ¿verdad? Para el tiempo que va a durar el efecto. Existen también avances en gastroparesia, como es por ejemplo, algunos procinéticos que en el 2008 estaban todavía en fase de investigación, pero ya se están utilizando en diferentes países, como por ejemplo en México, como por ejemplo es la relamorelina y el prucalopride. Estos son medicamentos procinéticos que ayudan con lo que es la aceleración del vaciado gastrointestinal, y están dando muy, pero muy buenos resultados. Sé que en muchos países subdesarrollados todavía no hay en el mercado, pero sí ha dado muy buenos resultados. También hay otro fármaco que está en vía de estudio y en fase de investigación, que es el aprepitam. El aprepitam viene en cápsula y también viene en forma líquida, y se puede utilizar en esos pacientes que presentan vómitos secundaria a gastroparesia, vómitos muy frecuentes, ya cuando la gastroparesia es grave. Básicamente también es un fármaco que está en vía de estudio todavía, pero sí lo utilizan en algunos países. Pero para esta enfermedad todavía realmente no está aprobado por la FDA, pero sí está en fase de investigación y está dando muy buenos resultados. Algo innovador es la estimulación eléctrica gástrica, que es como un marcapasos gastrointestinal. Esto la FDA lo consideró como de uso humanitario para esos pacientes que tienen gastroparesia grave, que no le funciona nada, ni los fármacos, ni la dieta baja en grasa, ningún tipo de dieta que le ponga el gastroenterólogo, no le funcionan los fármacos, no le funcionan las medidas de postura, o le han hecho algún procedimiento y continúan con los síntomas, pues sí está aprobado para estos pacientes, y consiste en colocar este marcapasos a nivel de las paredes del estómago para producir cierta electricidad que va a dar, en cierto modo, por así decirlo, parte del estímulo que debía dar el nervio vago, lo va a dar. Entonces se va a producir un poco más de contractilidad y esto va a ayudar con los síntomas del paciente. Esto se utilizó en 151 pacientes con gastroparesia resistente, esta estimulación eléctrica gástrica, mejorando moderadamente los síntomas en el 43% de los pacientes. Cabe destacar que la respuesta en pacientes con diabetes fue mejor que en pacientes con gastroparesia de otras etiologías. Lo único es que se recomienda mucha cautela para indicar este procedimiento fuera de los estudios de investigación, porque es bien invasivo. Entonces, ya finalmente tengo lo que es el tratamiento para la gastroparesia cuando es refractaria.
Cuando la gastroparesia es refractaria, pues se lleva este esquema en muchos lugares, se lleva este esquema que ha dado muy buenos resultados. Lo que se hace con el paciente es que se le manda a hacer una manometría gastroduodenal. Si tiene hipomotilidad del antro, o sea, no se mueve, determinan que no se mueve bien el estómago, que no tiene un buen patrón contráctil, pues entonces se intensifica el tratamiento médico. Se le puede mandar al paciente a que tenga alimentación yeyunal a través de una sonda de gastronomía, como le expliqué anteriormente. También se le puede al paciente realizar endoflit si el píloro está estrecho o tiene escasa distensibilidad, espasmos pilóricos aislados, pues entonces se le indica a este paciente botos para que se le coloquen en el píloro. Esa es la indicación que se le da. Entonces, si la respuesta es insuficiente, lo que se hace es que se intensifica el tratamiento otra vez y se le manda a realizar una gastrotomía endoscópica percutánea al paciente, que es este procedimiento que le expliqué, que se le colocaba la sonda de alimentación. Si la respuesta es adecuada, entonces se realiza un tratamiento invasivo como la piloroplastía o la miotomía gástrica endoscópica. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Les dejo ya para finalizar con esta frase que para mí es muy bonita de Confucio, que dice que elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Gracias, doctora, por su excelente exposición. Y con todo lo que dijo, dejó muy poco que se pueda añadir. Solamente enfatizar lo que mencionó sobre la neuroanatomía del aparato digestivo Sí. y hacer énfasis en el hecho de que todos los órganos del cuerpo humano tienen su origen de control central en la estructura del cerebro o las estructuras que están conectadas directamente al cerebro. En el caso del nervio vago, que es el nervio más interno, más grande, más largo y más funcional que tenemos, nosotros hacemos una cosa que se llama un estimulador del nervio vago, que lo usamos para varias cosas. Lo usamos para pacientes que tienen epilepsia incontrolable. También se usa para personas que tienen problemas con, como se usa un marcapaso para el corazón, en ese caso para ayudar a la motilidad. Y no se pone directamente en el estómago cuando lo hacemos por otras razones, sino que lo ponemos alrededor del nervio mismo, al nivel del cuello, al lado lo amarramos alrededor del nervio y lo ponemos ahí con un marcapaso en el pecho, que se controla con como si fuera una computadora con un sistema electrónico, como puede ser un programador. Esos aparatos, ahora mismo nosotros lo hemos venido utilizando por los últimos 25 años y se han modificado significantemente porque ahora son muy pequeñitos y duran mucho tiempo. Anteriormente había que cambiarlo cada 4 o 5 años. Con relación a la neuroanatomía del estómago que usted mencionó excelentemente, la gente tiene que recordarse que el estómago es un órgano que, dejado por sí solo, no funciona. Una manera de entender eso es como si dijéramos que desconectamos la electricidad del estómago y lo ponemos a que trate de vaciarse. Si el estómago, el corazón o cualquier otro órgano del cuerpo no está conectado a la planta eléctrica que genera el servicio de electricidad del cuerpo, no tiene función. Así es. O sea que de esa manera es que se puede entender más rápidamente cómo funciona el sistema eléctrico anatómico del cuerpo en general y de los órganos intraabdominales o intratorácicos en particular. Por asuntos de tiempo, ya tenemos más de una hora y 10 minutos. Yo quiero dejar espacio por si alguien está despierto que quiera hacer alguna pregunta. Eso fue un chiste, supuestamente. Doctora Lora, por favor, si puede leer algunas preguntas que estén. Sí, doctora Lora, y muchas gracias, doctora Félix, por su